ese paso de un país a otro precisamente para encontrar el sustento para la familia, la cultura que hay alrededor de esas situaciones, por ejemplo en México, alrededor del asunto con los mojados, los que cruzan la frontera de los Estados Unidos, o como vemos también en la parte de Marruecos, problema o la problemática pues de la trata de blancas en la que se ve involucrada Fátima casi sin saberlo. Entonces hay como muchas, y bueno, y si lo miramos también desde el punto de vista de la familia, está la cuestión de la ausencia del padre, que es precisamente como lo que va a hilar esos tres relatos, que va a hacer que sea casi que la misma historia, pero contada como en tres lugares diferentes y en tres etapas diferentes. Miren que la primera etapa, la de México, que encontramos a Prisciliano, que está como en el momento en que se va el padre. Encontramos a Miguel en la parte de Cuba, que nunca lo conoce, nunca habla con él siquiera, y la parte de Fátima, que es ya como el momento del retorno, o que efectivamente ella lo encuentra a él, ¿cierto? Y yo diría que una de las cosas pues como más importantes de la película es precisamente esa mirada particular. Hay tal vez otras narrativas que se enfoquen más en el asunto de la frontera y la migración desde el que se va, desde por ejemplo el papá o la persona que hace el viaje, el tránsito y tiene que sufrir pues como todas estas dificultades. Sin embargo, la mirada particular que nos trae Gustavo Loza es la del que se queda, y no solo del que se queda, sino desde los niños, que es precisamente el enfoque que él tiene desde la infancia, y mostrarnos cómo de pronto un poquito a partir de eso que podríamos considerar inicialmente como una especie de inocencia o de ingenuidad por parte de los personajes, hay algo muy, muy interesante que es como la construcción de una fantasía o de una ficción que ellos mismos generan, ellos tres, por decirlo así, para entender esa ausencia del padre, de ese que se ha ido del núcleo familiar y que para ellos nunca ha sido claro a dónde está, ni por qué se fue, ni si va a regresar. Entonces ellos crean como esa especie de ficción en la que ellos puedan comprender dónde están sus padres y sobre todo una ficción en la que ellos puedan ir por él, ¿cierto? Que son ellos mismos los que van a poder cruzar a ese otro lado y traerlo de regreso a su familia. Y esta parte pues también es como algo que es común a las tres historias. Miren por ejemplo que en Prisciliano, la mamá cuando él le pregunta qué es al otro lado, por decir así, evade un poco la pregunta, le dicen no, algo muy lejos, y él se va al bar donde está el tío y tampoco encuentra como una aclaración a qué es eso, a dónde se ha ido su padre, sino que escucha un montón de historias que en su mente van a tomar forma, que se van a unir, por decirlo así, con lo que él ya había escuchado de la leyenda de Heréndira, y cuando va con su amigo, están ahí al lado de la laguna, el panzón que él le dice, y que piensan que pueden hablar con el padre, que lo llaman papá, y le dice luego a la mamá, no, él me contestó y que va a venir para mi cumpleaños, ¿cierto? Entonces empieza como a articular esa ficción de que al otro lado de la laguna está su padre y que él lo va a poder ir como a rescatar o a devolver a su familia. De la misma manera pues sucede con Ángel, que nunca conoció a su padre, pero que la mamá en determinado momento le ha mostrado una foto y le dice que es como alguien famoso en los Estados Unidos. Entonces a partir de eso y de las conversaciones que él tiene con su amigo Walter, que desafortunadamente no sobrevive a ese intento de cruzar, entonces también generan como esa especie de ficción, ¿no? Esa explicación donde ellos puedan ir por él. Y lo mismo con Fátima, que ella quiere ir por su padre y cuando le dice a la mamá, no, yo voy a ir a Málaga y lo voy a traer, y la mamá en lugar de darle a ella una explicación o hablarle al respecto de la situación de su padre, ella le dice, bueno, listo, pero ayúdeme a darle de comer a sus hermanitos. Y a partir de ahí ella como que también empieza a pensar que bueno, es posible que ella vaya por él, como efectivamente sucede. Y también vemos que ellos construyen este relato y al mismo tiempo, a medida que transcurren cada una de esas historias,
vemos como para cada uno de ellos específicamente va a haber como un quiebre de esa ficción o de esa fantasía que ellos han generado, que obviamente para quien va a ser como de forma más dura, va a ser para Ángel, el que está en Cuba, que tiene pues este final desafortunado de que su amigo se ahoga, y lo vemos como muy patente en el momento en el que él está con el abuelo, que le pregunta, abuelo, ¿tú sabes nadar? Que él le dice que sí, y después le pregunta como quien no quiere la cosa, abuelo, ¿cuánto puede estar uno debajo del agua? Como si Ángel todavía estuviera esperando que Walter regresara, ¿cierto? Como si pensara que en algún momento podía volver de debajo del agua, ¿cierto? Y en ese momento precisamente llegan a avisarles que han encontrado su cuerpo, y es el momento en el que como que para él adquiere como la conciencia de lo que en realidad ha sucedido, y es también cuando su madre se ve enfrentada a la necesidad de explicarle ya, descubrir como la verdad de lo que ha sucedido con su padre, ¿cierto? Curiosamente también, con Prisciliano también sucede algo muy similar, que es ese momento en el que él trata de cruzar la laguna con el panzón en esta balsita que se les empieza a llenar de agua, que se tienen que tirar, que a él lo saca, bueno, vemos como lo saca supuestamente Heréndira de la laguna. También es como ese momento en el que, bueno, se quiebra como toda esa fantasía como de poder hacer ese paso al otro lado. Curiosamente, y tal vez no sea pues casualidad, sino que miren que ellos dos como que caen al agua, y ese caer al agua está como un poquito relacionado precisamente con ese darse cuenta de lo que sucede. De hecho, el agua va a ser pues como un elemento protagónico de la película, casi que podría llamarse, pensaría uno, la otra orilla, porque en los tres casos encontramos que para ir allá donde está su padre, o que esa frontera está marcada, es por agua, ¿cierto? Y curiosamente también en Fátima, en la historia de Fátima, que es la que ella parece, la que vemos como un poquito más inocente, y de cierta medida un poco irónica, a ella es a la que, por decir así, se le cumple ese sueño, casi que no se da cuenta de los peligros por los que está atravesando. Uno sufre mucho con ella porque uno piensa que le van a pasar absolutamente todas las cosas malas cuando ella se sienta ya solita y este hombre viene a hablar con ella. Uno dice, no, pero por favor, y claro, obviamente ella va a hablar con el extraño, se va a montar en esta barca y casi que milagrosamente no le pasa nada, ¿cierto? Porque uno piensa que es bastante, y con una sola foto llega allá a Málaga, y solamente con esa imagen va a encontrar a su padre, y es efectivamente la que lo puede traer de regreso. Y Fátima pues es la que en ningún momento vemos como que con ese caer al agua pues como un poquito metafórico. Y pues bueno, yo diría que como esa ficción o esa fantasía que se construye alrededor de la necesidad de explicar la ausencia del padre, si vamos un poquito más como al enfoque de la cátedra, que es sobre los tejidos urbanos, yo diría que esa ficción que ellos crean también está relacionada como, y hablábamos de que Gustavo Loza va mucho por el lado de pensar esos problemas contemporáneos de la infancia. Entonces yo creo que acá se ve de una forma muy bonita esa comprensión que se tiene en la infancia de lo que es el territorio, de lo que es el lugar, el habitar, esa misma migración, cómo se ve desde la infancia. Y es muy bonito porque yo creo que eso a veces suele olvidarse un poco cuando ya se llega a la edad adulta, y uno podría mirar esos tres personajes y pensar que son pues como excesivamente ingenuos, pero si nosotros nos acordamos de pronto cómo era esa imagen que nosotros teníamos de la ciudad o del territorio cuando éramos pequeños, seguramente no nos vamos a encontrar con nada muy diferente. Por ejemplo, para algunos de nosotros será esa calle, esas cuadras en las que crecimos y las historias que habían alrededor de una casa abandonada, un callejón, un sótano, ¿cierto? Allí como que se construye una especie de universo. Yo diría que eso es también un poquito
lo que esta película recupera, obviamente alrededor pues de este tema tan complejo que es la migración, pero desde ese punto de vista de la infancia, del niño que se queda a este lado y cómo trata de comprender esa problemática precisamente. Y nos encontramos pues como con un lugar o con un territorio que está completamente resignificado. Eso me parece muy interesante y me recuerda, por ejemplo, a un escritor argentino que se llama Martín Coan. Él estuvo viviendo por un tiempo en el extranjero y él decía que cuando él se pensaba a sí mismo como argentino, él decía, desde otro país, estando en otro país, para pensarse como argentino, él decía, para mí la identificación nacional me suena demasiado como a un estado o a un país, o sea, pensarme argentino como que solamente me relaciona con una idea de país, pero cuando yo estoy tratando como de buscar mi identidad, ahora que estoy en otro lado, para mí en lo que yo pienso es en la ciudad, y él dice, en esa ciudad, no solo la ciudad, sino en esa ciudad una determinada zona, y en esa zona un tiempo particular, el de la infancia. Ofrecen una fórmula perfectamente ajustada a la pertenencia y al reconocimiento. O sea, ese lugar que se construye en la infancia como ese lugar que va como a marcar lo que va a seguir siendo como la imagen del mundo, del universo, de ahí en adelante. Y pues no solo en Martín Coan, sino también en este otro gran escritor argentino que es Borges. Él va a decir siempre que para él el recuerdo de Buenos Aires y de sus años de infancia en Buenos Aires lo va a acompañar toda la vida. Aquí en un pequeño texto, su aprendizaje se circunscribió a la biblioteca de su padre, que para el niño que era en aquel entonces era vasta como el universo, laberíntica como el Palacio de Minos y maravillosa como las aventuras de las 1001 noches, biblioteca de la que nunca salió y que fundó de una vez y para siempre su imagen del mundo. Y Borges, incluso en un poema, él decía, los años que he vivido en Europa son ilusorios, yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires, como si él nunca hubiera salido de ese momento de infancia o de esa ciudad de infancia que de pronto vemos como esa construcción acá muy clara en la película y que lo va a acompañar pues a lo largo de toda su vida adulta. Y creo pues también que, bueno, y también me acordaba un poquito de esa otra película, La vida es bella, creo que muchos la hemos visto, que de pronto se relaciona con esta también por tratar una temática que es bastante compleja, pero desde el punto de vista de la infancia, de cómo se vive a través de la mirada de los niños y precisamente ese relato que se construye para tratar de darle sentido a algo tan complejo como en ese caso que sería pues la Segunda Guerra Mundial. Y digamos que eso también es muy interesante porque por lo que había dicho ya que esto se puede olvidar un poco, pero el hecho de que nosotros dejemos de creer que Heréndira está ahí en la laguna y que no tengamos ya como esta construcción del todo ficcional, eso no quiere decir que nosotros dejemos de estar creando constantemente una ficción o una fantasía alrededor de los lugares, de los territorios, o de esa migración, o de ese mismo movimiento, aunque no estemos pasando a otro país, ese mismo movimiento dentro de la ciudad, ¿cierto? Yo creo que la película en ese sentido nos recuerda que nosotros constantemente estamos resignificando las cosas, los lugares, los pueblos y el asunto de la pertenencia y el de comprender una nacionalidad o comprender por qué el estar aquí o el estar allá. Y por eso a veces es tan complejo hablar de cosas, como decía Martín Coan, de una nacionalidad, de ser argentino o de ser colombiano, o incluso hablar de una ciudad como si fuera una sola cosa, porque aunque nosotros físicamente tengamos una sola ciudad, cada cual la va a vivir de forma muy diferente, ¿cierto? Cada cual de cierta manera va a tener su propia ficción de ciudad, cada cual sería, por decirlo así, un Prisciliano o un Ángel o una Fátima que está tratando de darle sentido a las propias condiciones de vida dentro de un territorio. Puede que no sean las mismas, ellos están tratando de reconfigurar o de dar sentido a esa ausencia del padre, a esa condición de migración, pero en realidad
cada uno tiene que hacerlo frente a las propias condiciones de vida, ¿cierto? Y yo diría entonces que cuando se habla de tejidos urbanos, como ha tratado de hablar la cátedra, también podría pensarse un poquito en que ese tejido que nosotros terminamos llamando ciudad, o que pensamos como ese lugar de origen, al que se da un nombre único, como le diríamos nosotros, pues Medellín, a lo mejor es también un tejido, y un tejido pues muy bonito de esas ficciones que no son solo de infancia, sino que van a permanecer allí, por decirlo así, de esas fantasías que cada cual tiene de la ciudad, de la forma en que nosotros la comprendemos y de la forma en la que nosotros nos movemos en ella. Y bueno, ese yo creo que sería pues como una de las miradas que se pueden dar a esta película, pensando sobre todo en ese enfoque que tiene, desde el que se queda, desde la infancia y desde esa forma de entender un fenómeno complejo, desde esa mirada pues tan particular. Listo, eso sería todo. Si alguien tiene algún aporte, algún comentario. Digo.